Nació el 30 de octubre de 1910 en Orihuela, en una familia que se dedicaba a la cría de cabras. Fue pastor desde muy temprana edad y mientras cuidaba el rebaño iba leyendo con interés y escribiendo sus primeros poemas. Acudió a la escuela desde 1915 hasta 1925, cuando terminó bachillerato. Los jesuitas de Orihuela le propusieron una beca con la que continuar sus estudios, pero su padre la rechazó para dedicarse exclusivamente al pastoreo. Cada vez frecuentaba más la biblioteca pública y empezaba a formar un improvisado grupo literario con otros jóvenes de Orihuela, y más adelante decidiría comprar su primera máquina de escribir. Los libros fueron su principal fuente de educación, por lo que Hernández se convirtió en una persona totalmente autodidacta. Aprendió de grandes autores del siglo de oro como Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Garcilaso de la Vega y sobre todo Luis de Góngora. En marzo de 1931 obtuvo el primer y único premio literario de su vida, concedido por la Sociedad Artística del Orfeón Ilicitano, con un poema de 138 versos llamado Canto a Valencia, cuyo tema principal era el paisaje y las gentes de las zonas del mar Mediterráneo, el río Segura, Valencia, Alicante, Murcia y sobre todo Elche. Debido a la reputación que obtuvo gracias a sus publicaciones en varias revistas y diarios, a finales de 1931 viajó a Madrid. Las revistas literarias como La Gaceta Literaria y Estampa lo ayudaron a buscar empleo, pero el intento no fue exitoso y volvió a Orihuela. Aún así, dicho viaje tuvo gran importancia al permitirle conocer de primera mano la obra de la generación del 27. En 1933 publicó Perito en Lunas, su primer libro, por lo que fue invitado ese mismo año a hacer lecturas de su obra en la Universidad de Cartagena y en el Ateneo de Alicante. Tras aquel prometedor comienzo, marchó a Madrid por segunda vez para obtener trabajo, esta vez con mejor fortuna ya que logró ser nombrado colaborador en las misiones pedagógicas. Más tarde le escogieron como secretario y redactor de la enciclopedia Los Toros y colaboró además en Revista de Occidente, y su poesía se hizo más social y manifestó a las claras un compromiso político con los más pobres. En diciembre de 1935 murió su amigo de toda la vida, Ramón Sige, y le dedicó su extraordinaria elegía. Al estallar la Guerra Civil en 1936 estaba en Orihuela y se alistó en el bando republicano. En el verano de 1936 también se afilió al Partido Comunista de España y desde comienzos de 1937 fue comisario político en el V Regimiento y pasó a otras unidades en los frentes de Teruel, Andalucía y Extremadura. En plena guerra logró escapar brevemente a Orihuela para casarse por lo civil en marzo de 1937 con Josefina Manresa. Más tarde viajó a la Unión Soviética en representación del gobierno de la República, de donde regresó en octubre para escribir el drama Pastor de la Muerte y numerosos poemas recogidos más tarde en su obra El hombre acecha. A finales de 1937 nació su primer hijo, Manuel Ramón, que murió a los pocos meses y a quien dedicó el poema Hijo de la Luz y de la Sombra, y otros recogidos en el Cancionero y Romancero de Ausencias. A principios de 1939 nació su segundo hijo, Manuel Miguel, a quien más tarde dedicaría las famosas Nanas de la Cebolla. En abril de 1939, recién concluida la Guerra Civil, se había terminado de imprimir El hombre acecha, pero se ordenó la destrucción completa de la edición, aunque 2 ejemplares se salvaron. Hernández decidió volver a Orihuela, pero allí corría mucho riesgo, por lo que decidió irse a Sevilla pasando por Córdoba, con la intención de cruzar la frontera de Portugal por Huelva. Más tarde, la policía de Salazar, dictador fascista de Portugal, lo entregó a la Guardia Civil. Pasó por penales de Sevilla, Madrid, Valencia y Toledo, y durante ese tiempo escribió Nanas de la Cebolla, al contarle a su mujer que su segundo hijo recién nacido y ella solo tenían pan y cebolla para comer. En 1941 fue trasladado al Reformatorio de Adultos de Alicante y allí enfermó. Padeció primero bronquitis y luego tifus, que se le complicó con tuberculosis. Unas 3 semanas antes de su muerte se confesó, contrajo matrimonio religioso con Josefina Manresa, celebrado en la capilla del Reformatorio de Adultos de Alicante, y recibió la extrema unción para morir en paz con Dios. Falleció en la enfermería de la prisión alicantina el 28 de marzo de 1942, con tan solo 31 años de edad. Fue enterrado en el nicho número 1009 del cementerio de Nuestra Señora del Remedio de Alicante el 30 de marzo, un nicho por el cual la familia debía pagar un alquiler, pero las penurias de la época a punto estuvieron de dar con Miguel Hernández en una fosa común por impago, pero un grupo de escritores y amigos de la familia se conjuraron para recaudar el dinero necesario para evitarlo.
El poeta y escritor Miguel Hernández comenzaría a dejar huella en Alicante cuando en 1937 daría una charla en el Ateneo de Alicante contando sus impresiones sobre la guerra civil. Este Ateneo se situaría ahí justo cerca del puerto. En esta charla Miguel Hernández contaría sus impresiones sobre la guerra civil. Más tarde, en 1938, acudiría al Teatro Principal donde presentaría su nueva obra, Refugiado. Esto se encontraba bastante cerca del puerto y este Teatro Principal se sigue conservando a día de hoy. Como mucha gente bien sabe, más tarde, alrededor de 1941, en junio de este año, ingresaría, a causa de su forma de pensar, en el reformatorio de adultos, ya estando enfermo de tuberculosis, neurosis y tifus. En este reformatorio moriría justo en la zona de enfermería, donde ahora mismo se encuentra el monumento a Miguel Hernández del que voy a hablar ahora. Este monumento estaba hecho de hierro y se construyó en 1988, donde ahora mismo es justo al lado de los actuales juzgados en Alicante. De ahí pasaremos a hablar de su sepultura, pues sus restos fueron trasladados a un nicho que compraron Josefina y algunos conocidos del escritor, debido a que si no era así, ya que habían pasado 10 años, su cuerpo se trasladaría a una fosa común. También podemos destacar y podemos apreciar una foto de Vicente Aleixandre al lado del nicho del escritor, mientras que la siguiente imagen que colocaré ahora mismo sería la del nicho en cuestión de forma solitaria, sin nadie al lado. Tras hablar de la sepultura de Miguel Hernández, pasaremos al monumento de Miguel Hernández situado en el Jardín de las Celebridades de la Diputación. Este monumento aún está presente y fue construido por Pepe Gutiérrez en 1978. Este monumento fue construido en 1978, pero arrumbado en los sótanos de la Diputación. Como podéis ver ahora en pantalla, este es el monumento. Gracias a Enrique Llobregat, que fue un arqueólogo, lo encontró y ahora está en la Diputación que todos conocemos en Alicante. El siguiente monumento será el de la Plaza de la Viña, en Florida. Este tiene tras él unos grandes altercados o una gran polémica, ya que Arcadi Blasco no lo consideraba un homenaje a Miguel Hernández, mientras que Gaspar Jaén y Urbán lo catalogaba como un homenaje al escritor y poeta. Tras este monumento pasamos a la sala aula de Miguel Hernández, construida el 18 de abril de 2008 en la calle Ramón y Cajal, situada bastante próxima al puerto. Después se hablará sobre los dos últimos lugares característicos de Miguel Hernández. El primero es la calle Miguel Hernández, que se encuentra tras el Mercado de Babel. Esta calle es importante ya que en esta vivió Elvira y su esposa Josefina durante un breve periodo de tiempo. En esta calle solo hay un número de postal y es una calle de 100 metros de longitud. Aún así, la gente que trabaja en correos no se confunde pese a lo que algunas personas podrían pensar, ya que solamente hay una forma de identificar las casas. Ahora, por último, pasaríamos a hablar sobre el Instituto de Enseñanza Secundaria Miguel Hernández, situado en el barrio de San Blas. Este instituto público se construyó en 1960 y fue remodelado en 2005. Sus instalaciones renovadas cuentan con un mural exterior con una pintura del busto de Miguel Hernández. Hasta aquí el vídeo sobre Miguel Hernández y hasta aquí el mapa de la huella de Miguel Hernández sobre un mapa de 1934 de la ciudad alicantina.